Un sentimiento de malestar, de irritación y de inseguridad se instala en la conciencia de una parte considerable de la población chilena. Alimentada profusamente por los medios de comunicación, en especial por los matinales de la televisión abierta, crece la sensación de inseguridad, la que rápidamente ubica como responsables al gobierno de Gabriel Boric. Sin duda, hay una situación delictual en aumento, que desborda la capacidad de las instituciones del Estado para hacerle frente. Las causas de este aumento delictual son múltiples, pero hay una que es particularmente determinante para que los delitos en una nación crezcan y aumenten. Se trata de la impunidad. La ciudadanía viene advirtiendo en estos últimos años un aumento sostenido de la corrupción de las instituciones. La Iglesia Católica, supuestamente un referente moral para muchos creyentes, se desplomó cuando se descubrió que no era uno, sino decenas, los violadores y abusadores que pertenecían a sus filas y transgredían los principios que decían promover. La Iglesia Evangélica, sus pastores, viviendo de los diezmos que aportan los creyentes de más bajos ingresos para darse bacanales privilegios. La cúpula del Ejército de Chile, sus ex comandantes, todos, sin excepción, involucrados en actos de grosera corrupción. El Poder Judicial no escapa a estas prácticas abiertamente torcidas con la legalidad y la legitimidad que debiesen exhibir esas instituciones. Lo de la Corte de Apelaciones de Rancagua y sus actos espurios son la sintomatología de que algo huele mal. Pero también el Tribunal Constitucional, donde su expresidenta dilataba las investigaciones sobre crímenes ocurridos bajo la dictadura, o el propio Consejo de Defensa del Estado, conformado por personajes de dudosa probidad, como por ejemplo Javiera Blanco y ahora Alberto Espina, dos sujetos abiertamente corruptos. Y en la política la cosa no puede ser peor. Alcaldes electos por voluntad popular transgreden descaradamente las normas, roban caudales públicos y viven como ricos con los dineros ajenos que aportan los contribuyentes, sin que a la fecha alguien decida hacerles pagar sus delitos. Los fiscales, encargados de perseguir justamente los delitos, se pasan en almuerzos y comidas con aquellos que debieran investigar. Senadores en ejercicio descaradamente corruptos siguen gozando de los privilegios que da el Congreso, y no solo eso, legislan contra los derechos de las mayorías. Podemos seguir sin necesidad de hurguetear. Muchos concluiremos que no existe institución del Estado que no esté salpicada con el virus de la corrupción. Y la corrupción en nuestro país aumenta, en la misma proporción que aumenta la impunidad. Esta semana, con ocasión de la sensación de inseguridad que se instala en la población, la derecha hábilmente arremetió ante el gobierno extremadamente débil con un proyecto de ley conocido como Naim Retamal, en reconocimiento a dos carabineros asesinados, uno en la Araucanía y otro en San Antonio. Proyecto que fue aprobado por la derecha, el PPD y el PS, y con la abstención de varios diputados jóvenes del Frente Amplio. Solo 24 diputados votaron en contra. El proyecto busca aumentar las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería, y establece legítima defensa privilegiada en actuaciones vinculadas al uso de la fuerza. Nadie, con algo de sentido común, podría estar en desacuerdo en la necesidad de profesionalizar la policía chilena, comenzando por extirpar de sus filas a la corrupción, en especial a la alta dirección y a aquellos involucrados en vulneraciones flagrantes de derechos humanos. Pero su modernización debiese efectuarse en base a estándares internacionales que tengan presente lo ocurrido en la crisis del año 2019, donde hay evidencia contundente de las transgresiones que provocaron a cientos de personas la actuación de carabineros. Por ello, resulta indignante que jóvenes diputados que se reclamaban de la lucha social por transformar las injusticias sociales y que pregonaron un discurso refundacional de la institución, hoy, siendo parte del gobierno, retrocedan tan impúdicamente para ponerse del lado de la derecha, que cada día los presiona haciéndole abandonar ya no solo sus discursos, sino sus propias convicciones, si es que alguna vez las tuvieron. Hola estimados amigos, amigas, ¿cómo están? Como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social,
en la radio que piensa, la Radio Universidad de Chile, en el 102.5 FM del dial, y también a través de nuestra señal online y por streaming a través del YouTube canal.social y el fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez y de nuestro querido compañero Javier Márquez en el apoyo técnico y redes, y también con la compañera, como todos los días viernes, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Saludarlas a todos quienes nos escuchan a esta hora y esperan cada viernes este programa Debate Social. Interesantísima la introducción en una semana que también fue de mucha algidez, de mucho movimiento noticioso, obviamente direccionado hacia donde lo quería llegar. Me sorprende enormemente, Luis, me sorprende la rapidez con que aprobaron un proyecto de ley donde fusionaron dos y lo aprobaron. Sí. Pues yo recuerdo que había un grupo de jóvenes que puso una iniciativa de reducir el salario terriblemente gigante que tienen nuestros parlamentarios, y eso tiene más de una década y no avanza. El mismo proyecto de las 40 horas demoró muchos años. Reducir la dieta parlamentaria. La dieta parlamentaria, sí. Y respecto a las 40 horas, y ahora que va a salir, también no está tan favorable a los trabajadores y por eso logra sacar. Es que el mundo al revés. Bueno, tú hablabas de un nivel altísimo de corrupción en todo ámbito, corrupción e impunidad, de las dos cosas. Hay mucha colusión, mucha evasión, y está en todos los ámbitos, como tú los mencionabas, las Fuerzas Armadas, los religiosos, carabineros, los gobernantes de turno, de izquierda, de derecha, todos se envuelven en la misma, los holdings, los supermercados con las colusiones. Estos grandes perdonazos que muchas veces da el Servicio de Impuestos Internos a las grandes empresas o a la hija del el fallecido Pinochet, y que más encima persigue a los trabajadores. Tú sabías, tenemos un lote grande de trabajadores que pidió el bono de 500.000 pesos en el gobierno de Piñera, y hoy en día fueron obligados a pagar casi 1 millón de pesos. Así es terrible cómo contra la fuerza laboral, la clase obrera, se la persigue, se la castiga, se la quiere introducir como una banda delincuencial cuando son la mayoría de bueno, por eso resulta tan irritante este tema, la euforia con la que se aprobó este proyecto de ley, que sin ninguna duda viene a resolver un problema que demanda la ciudadanía, que la ciudadanía quiere que haya efectivamente más eficiencia para combatir la delincuencia. Pero hay que decirlo, también los auditores lo saben de Radio Universidad de Chile, cuando hay un robo en una casa, tú llamas, carabineros no llegan. Cuando hay un asalto no llegan. Pero sin embargo, si 6 estudiantes secundarios hacen una protesta, llegan no solamente carabineros, llega una patrulla, una micro, un zorrillo, etcétera, etcétera. Cuando los pobladores se toman un terreno para exigir demanda a su tremenda necesidad que es la vivienda, bueno, están rodeados de carabineros. Y no vimos lo mismo cuando pararon los camioneros. Entonces aquí hay un doble estándar de una policía que no ha cumplido los estándares mínimos. Y estos políticos que prometieron refundar una institución, tienen que dar la cara, tienen que exigirle, porque la derecha está haciendo su juego. O sea, nadie podría cuestionar el rol que juega la derecha, porque en realidad no van a reprimir la protesta social de los actores de este país que controlan prácticamente todo. Y es por eso que han salido muchas voces a criticar esta ley, porque parece gravísimo. Mira, me informa que ya tenemos en línea a la corresponsal digo, patudamente, a una periodista que ha cumplido ya en alguna oportunidad con nosotros un gran papel. Me refiero a Hélène Boussel, periodista francesa del área económica, quien participó en las elecciones presidenciales y legislativas del 2022 por la coalición Francia Insumisa, que llevaba a Jean-Luc Mélenchon a la presidencia. Bueno, un abrazo, Hélène, a la distancia. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, agradecerte la disposición a conversar acá con Radio Universidad de Chile, con los auditores, que estamos absolutamente preocupados de lo que está pasando en Francia. Francia hoy día es el corazón tal vez de todo el planeta, con sus grandes movilizaciones. De nada, por la gracia, que es un placer. Muchas gracias nuevamente. Oye, queremos, para entrar en materia, ha recrudecido luego de la decisión autoritaria de Macron de aprobar sin pasar por el Parlamento, a través de un decreto, la reforma que busca aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Pero ciertamente la tremenda y masiva movilización no solamente se explica por
el tema previsional creo que ya superó ese problema. Cuéntanos un poco cómo está el ambiente allá, Helen, y qué está pasando. Bueno, pues, ¿cómo empezar? Para entrar en el tema, como lo dijiste, y yo creo que no es novedad que se conoce a través del mundo de esta decisión del gobierno y del presidente de activar lo que llamamos nosotros en nuestra Constitución un artículo que es el artículo 40.3, que no es la primera vez que se activa, desde luego, y tampoco ha sido la primera vez que este gobierno, con la primera ministra Elizabeth Borne, activó el 49.3. Para ser exacto, esta vez fue una décima vez que se activó. Y fue, bueno, ha estallido una nueva etapa de la crisis institucional en Francia a través de este acto que digamos que es un principio de la Constitución, de la quinta Constitución en Francia, que es este artículo que permite pasar forzosamente, exacto, no. Pero es la revelación de una crisis porque primero el hecho de que, digamos que la ley ya se va a aprobar, no se va a aprobar, sino que ha pasado en la misma tarde en que se activó el artículo 49.3, otra vez, de manera inmediata, el conjunto de la población y de la clase en Francia salió a la calle en contra, en París y en todas las ciudades de Francia, y mantuvo su reivindicación de derogación de la ley. Sí. Helen, por acá, Miriam, muchas gracias por por tu conexión. Mira, parece que hay una fuerte posición anticapitalista en las movilizaciones por las consignas que se conocen y la respuesta que dan los manifestantes a los medios que les piden entrevista. ¿Es así o no? También conocimos que cae la aprobación del presidente Macron allá debido a estas movilizaciones. ¿Siguen siendo solo por reforma de pensiones o ahora le agregaron más componentes a la movilización social? Mira, es que desde el principio, por el enfrentamiento que supone el hecho de levantarse contra la reforma de Macron y la respuesta, entre comillas, digamos, del gobierno y de Macron, que ha sido y sigue siendo que no quiere oír nada, pues en este camino se ha abierto desde el principio al final, pero cogió más, ¿cómo decir?, más fuerza ahora una cuestión política de fondo. Digamos que, desde luego, se trata de que rechazamos con toda nuestra fuerza el hecho de que nos van a robar 2 años más de trabajo, desde luego, pero el mismo hecho de la fuerza con la que el gobierno actúa plantea la cuestión de la naturaleza de la Constitución y del régimen. Es decir, que enseguida, cuando se actuó esta vez el 49.3, se puso la reivindicación de derrumbar, de acabar con la Constitución ya. Y por ello, se manifestó a través de la reivindicación
claramente expresada en las manifestaciones, en los bloqueos, en los piquetes de huelgas en contra del artículo 49.3. Es una parte. Y luego también hay una voluntad de no, ¿cómo se dice? De no retroceder por parte de la población y de la clase trabajadora, y esta voluntad de mantenerse frente al gobierno, en contra de Macron, viene alimentada y apoyada por la fuerza política de la France Insoumise en la Asamblea, y no solamente en la Asamblea Nacional, y de Helen, la NUPES. sí, Helen, yo quería preguntarte justamente a propósito de que señala a la Francia insumisa. Acá en Chile, ayer algunos medios de comunicación, refiriéndose a la Francia insumisa y concretamente a Mélenchon, los calificaban como de la extrema izquierda, con un propósito claro de descalificarlo. Ayer escuchaba Claro. CNN, por lo menos, era muy durísima. Entonces cuéntanos un poco, primero para nuestros auditores, quiero qué es, brevemente por supuesto, qué es la Francia insumisa y cómo se ve la jornada que está planteada, una nueva gran movilización para el 6 de abril, por favor. Sí. Miran, yo creo que para comprender o para explicar lo que puede ser la France Insoumise y esta fuerza que se ha aglomerado alrededor de la France Insoumise, yo podría referirme a la declaración que acaba de hacer el grupo parlamentario de la France Insoumise con parlamentario también de la fuerza que se ha llamado la NUPES. La primera ministra ha convocado las fuerzas políticas para debatir para el lunes que viene. Pues hoy mismo el grupo de diputados ha declarado que no iba a entrevistarse con la primera ministra, es decir, que ha rechazado el supuestamente diálogo porque, y lo dice así, mantiene firme su voluntad política de luchar para llegar a la derogación de la ley. Es decir, que esta fuerza de la France Insoumise representa la fuerza de ruptura con la política y las políticas que se han llevado a cabo desde hace 30, 40 años, y a la vez, inmediatamente, con la cuestión de la movilización, por una parte, y la activación del artículo 49.3, la France Insoumise ha planteado la cuestión de la legitimidad del gobierno y de su política, diciendo que no tiene legitimidad. Es decir, que ha planteado la cuestión del mandato, diciendo esta cosa, porque, y yo voy a lo que decías tú, porque las críticas más bien, que son más virulentes que críticas, que dicen que no serían republicanos, que serían de la extrema derecha, que serían, etcétera, revolucionarios, etcétera. Es decir, que actuarían en contra para el desorden social, han planteado la cosa de esta manera, diciendo que ellos mismos como diputados no tienen que llevar a cabo la legalidad, sino la legitimidad de su propio mandato. Es decir, que lo plantean de esta manera. Perfecto. Helen, ¿y cómo están las perspectivas en el movimiento, en la movilización de los sindicatos? ¿Tienen espíritu de
de empoderamiento como para poder revertir la decisión? ¿Cómo están los ánimos después de tantos días de huelgas masivas? Pues mira, la última jornada de la semana pasada fue una de las jornadas más potentes desde el principio. Es decir, que desde luego hay intento de desviar o de salir de la crisis de una manera u otra. Pero la presión que ejerce la masa, la huelga, es una combinación, ¿eh? Pues es una presión positiva, digamos, que se ejerce sobre las cúpulas, y entonces esta presión lleva a cabo este llamamiento para el 6 de abril, todavía sobre la misma reivindicación, diciendo no vamos a retroceder. Desde la cúpula se expresa de esta manera, es decir que ya veremos, no podemos saber, como siempre, y lo decíamos ya la primera vez que hablamos juntos, pero no sabemos el resultado, no sabemos cómo va a acabar este asunto, pero sí que sabemos que hasta ahora, hasta hoy mismo, las fuerzas que tienen que representar la voz popular, digamos, la masa, la mayoría y la clase trabajadora con su organización, esta voz se mantiene firme. Así que bastará para no sabemos, pero Sí. por lo menos eso sí que lo sabemos. Por ahora no han vacilado. No es posible aún, efectivamente, que Macron logre consolidar, concretar su estrategia de pasar por encima de la voluntad popular y la voluntad del mundo del trabajo. Eso es lo importante. Helen, queremos agradecerte sinceramente porque nos permite conocer un poco lo que está pasando en Francia. Como decíamos al comienzo, hoy día Francia es quizá el corazón del planeta. Creo que todos los ojos están puestos allá. Hay una campaña de los gobiernos a nivel mundial y de la prensa internacional por desacreditar la lucha del movimiento obrero francés. Acá en Chile es brutal porque se pretende hacer ver como que el sistema de reparto, que no tiene nada que ver, está en crisis, en circunstancias que los franceses están peleando por su seguridad social, están peleando por más derechos democráticos. Así que un gran abrazo a la distancia y muchas gracias, Helen. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, chao. Volvemos a Debate Social en la 102.5 del dial FM Radio Universidad de Chile y en su señal online por streaming a través del YouTube @canal.social y el fanpage @canal.social. Hoy estamos con Andrea Sato, profesora de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Sociología de la Modernización de la Universidad de Chile. Actualmente es investigadora de Fundación Sol y docente de la Universidad de Chile también. Tiene un magíster de Trabajo Social, en el magíster de Trabajo Social, entregando la cátedra Capitalismo Histórico y Crisis Contemporánea. Bienvenida, Andrea, gran aporte para las y los trabajadores de la Fundación Sol. Un gusto tenerte acá con Luis una vez más. Muchas gracias, Miriam, Luis. Siempre desde Fundación Sol muy agradecidos de que nos inviten a estos espacios. Sí, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea. Y entremos en materia porque el tiempo es oro en la radio. Escribiste una columna esta semana creo que fue, muy buena, quiero decirlo a nuestros auditores para que la vean, está publicada en varias plataformas. Y sobre lo mismo estamos en el debate de las 40 horas. ¿En qué lugar quedamos dentro del concierto latinoamericano y mundial, si es que lo sabe, respecto a la cantidad de horas trabajadas? ¿En qué país se está trabajando menos? Y solamente un recuerdo, el año 2005, o sea, hace poco, se rebajó la jornada laboral en Chile después de un largo debate de 48 a 45. Me recuerdo que en ese debate nosotros aparecíamos solamente con 3 países más con las jornadas más largas del mundo. Me recuerdo, Malasia, países del sudeste asiático tenían jornadas extremadamente largas. Lejos en América Latina éramos los que más trabajaban y todavía seguimos con una jornada laboral. Cuéntanos un poco sobre eso, Andrea.
Bueno, efectivamente, con las 45 horas actuales que hay de jornada laboral, somos uno de los países de la OCDE que más tiempo trabajan. Si lo miramos a nivel de nuestro vecindario, a nivel latinoamericano, México tiene el primer lugar como el país en el que más se trabaja, más horas seguidas se trabaja. Si lo miramos más a nivel latinoamericano, podemos observar que nuestros vecinos en Argentina se trabajan 45, 46 horas es la legislación allá, pero por ejemplo en otras partes del Cono Sur, como Uruguay, la jornada ya está bajo las 40 horas. En ese sentido, avanzar a una reducción horaria de 40 horas nos pondría en un estándar muy similar a los países de Latinoamérica, pero aún estaríamos distantes respecto a, por ejemplo, el estándar de los países de la OCDE que en promedio trabajan 38 horas. De hecho, hay países en la OCDE que están hoy día discutiendo una reducción de jornada a 32 horas. Entonces, aquí hay que mirarlo como, si lo vamos a mirar a estándar OCDE, estándar Cono Sur, estándar latinoamericano, lo que sí es fundamental mencionar es que sí o sí hoy día debería ser urgente avanzar en una reducción de jornada horaria de manera importante y que finalmente también pueda ir en la línea del bienestar de los trabajadores y trabajadoras. Sí. Andrea, yo te voy a llevar a otro tema que es de tu área, en la especialización que tiene que ver con el uso del tiempo en el trabajo. En relación directa con la reducción de jornada laboral, una investigación que sacó Fundación Sol muy buena habla de que de cada 8 trabajadas por los empleados, con 3 de esas horas laborales ya estaría pagado la jornada de trabajo y el resto sería ganancia para la empresa. ¿Nos podrías explicar un poco cómo llegaron a, a ese análisis, cómo hicieron esa conjetura y cómo se ve el panorama para acá, con este nuevo proyecto que no va a ser tan inmediato las 40 horas y que de eso no se habla? Bueno, efectivamente, en el estudio en donde analizamos principalmente pobrezas de tiempo y cuánto acumula el capital a partir de la sobreexplotación de las horas de trabajo, el ejercicio que hicimos fue tomar distintos reportes administrativos para observar finalmente en torno a la relación de producción y esta relación de Producto Interno Bruto medido por horas versus cuánto había aumentado el Producto Interno Bruto en Chile. Lo que observamos es efectivamente lo que mencionas, Miriam, de las 8 horas de trabajo que cada trabajador y trabajadora dedica en su jornada diaria, solamente 3 horas de esas 8 horas están relacionadas con el pago del salario y 5 horas están vinculadas a la acumulación del capital, ¿no? En ese marco y en ese esquema es interesante pensar principalmente que a pesar de que observamos un aumento sostenido de la producción, mirando la relación de Producto Interno Bruto y horas trabajadas, un aumento en la producción de Chile durante las últimas 2 décadas, esto no vemos que se refleje ni en disminución de horas de trabajo, ni tampoco en mejoras salariales. Claro. Entonces, ese conflicto es lo central. Aquí vemos que hay un aumento en la producción, pero esto no ha generado mejoras materiales para la clase trabajadora y por tanto también es interesante poder avanzar en algunos de estos proyectos como la disminución de jornada horaria, principalmente para que se pueda equilibrar la sobreexplotación que están teniendo las horas de trabajo de los trabajadores y trabajadoras, pero avanzar en una reducción de jornada horaria que también protege el empleo, ¿no? Sí. Oye, Andrea, mira, se ha señalado que las indicaciones introducidas por la derecha podrían significar un retroceso en derechos adquiridos que son inalienables a la persona humana. Eso ya lo hemos discutido en varias ocasiones. ¿Cuáles son los aspectos más críticos del proyecto, a tu juicio, que con las indicaciones que formuló la derecha y de qué manera podrían afectar esos derechos inalienables a las personas? ¿A qué me refiero con estos derechos inalienables? Aquellos derechos que son consustanciales a la existencia humana respecto a la relación laboral. Por ejemplo, la civilización, más que hablar de la civilización logró establecer que ciertos horarios, que ciertas jornadas, tienen que cumplir con algunos estándares. Ya logramos en 1886 la jornada de 8 horas en Chicago. En 1864 ya se había discutido el tema de la rebaja de la jornada laboral en la primera internacional de los trabajadores. Cuando se establece las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para la recreación, con esta propuesta uno infiere
que se podrían alterar las jornadas, llegando a 12 a 14 horas. Entonces, hay una vulneración de derechos inalienables que ni siquiera el sindicato podría pactar con el empleador porque está vulnerando un derecho a la persona. ¿Cuál es tu reflexión, tu análisis que has hecho respecto a este punto? Bueno, hay varias cosas. Lo primero es que este deseo de la clase trabajadora de las 888, Siempre ha sido claro. este deseo nunca ha sido tan real, especialmente para las mujeres que trabajan mucho más que Totalmente de 8 acuerdo. horas. Lo segundo es observar principalmente cómo este modelo y estas indicaciones que instala la derecha en enero de este año para el proyecto de reforma de reducción horaria, permite efectivamente, como menciona Luis, que hayan jornadas mucho más extendidas de 8 horas. O sea, aquí tenemos que pensar en las horas efectivas de trabajo, pero también cuánto tiempo nos mantenemos en el espacio productivo, ¿no? Y aquí hay dos cuestiones que son fundamentales. No solo que eventualmente se pueda extender la jornada horaria, ya que no se está normando por día cantidad de horas de trabajo, sino que se está haciendo un promedio mensual, en donde semanalmente algunas semanas se pueda trabajar más, otras menos, y que el total pueda dar 40 horas, pero esto implica que en algunas semanas se pueden trabajar 52 horas y en otras semanas se pueden trabajar 28 horas. ¿Qué es lo fundamental acá? Es pensar también no solo cómo se transgreden tiempos de descanso, sino que también cómo aparece esta ilusión de que el sindicato efectivamente puede pactar su jornada de trabajo. Acá, dentro de las indicaciones que instala la derecha en enero de este año en este proyecto, justifica que los trabajadores y trabajadoras pueden ponerse en acuerdo con el empleador una semana antes la alteración de la jornada. O sea, esto tampoco permite que haya una planificación, al menos mensual, respecto a cuáles van a ser las jornadas que voy a tener durante el siguiente mes. Aquí se puede avisar cómo van a ser las alteraciones de jornada solamente con una semana de antelación. Sumado a eso, y quiero establecer esto porque es un debate que se está dando especialmente en el sector servicios, hoy día podemos hablar de una reducción horaria, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que trabajan en el retail, en los centros comerciales, donde los centros comerciales no van a cerrar antes, sino lo que se ha instalado para reducir la jornada es poner una hora más de colación que no está remunerada? Esto es mucho más grave, por ejemplo, para personas de los sectores de hoteles, club y restaurantes, Una que trampa, ¿no? se les permite tener hasta 4 horas de colación. Eso ha sido fue ampliamente debatido en el gobierno de Piñera, en lo que se llamó el Estatuto Laboral Juvenil, que permitía el quiebre de jornadas de 4 horas entre medio de ambas jornadas. Entonces, dentro de las realidades de las urbes, dentro de las realidades de los centros urbanos, donde los tiempos de desplazamiento son en promedio 1 hora y media, por ejemplo, en Santiago, es imposible pensar que personas que viven en la periferia, en las grandes comunas dormitorio, puedan trasladarse de sus lugares de trabajo a sus casas a descansar. O sea, esas no son 4 horas de colación, 4 horas de ocio o 4 horas de descanso, son 4 horas de deambular en la ciudad, en lugares alejados de sus casas, para hacer hora y entrar a su segundo turno aquí. Con el consiguiente deterioro de su calidad de vida. Porque, exacto. Entonces, ahí hay dos cuestiones que son fundamentales para pensar también cómo vamos a debatir la jornada horaria, no solo en condiciones materiales, sino que, bueno, si seguimos sumando horas de colación entre medio, claro que podemos reducir los turnos, pero eso no implica que esas horas se van a transformar en mayor descanso o en mayor bienestar para los trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, en el comercio lo vivimos a diario con la polifuncionalidad y de verdad que desde la periferia viajan 2 horas hacia el oriente y es compleja la situación. Bueno, se insiste mucho en el proyecto de la posibilidad de llegar a acuerdo entre trabajadores, patrones o empleadores, sabiendo ya que nuestra condición de trabajadores implica una relación de subordinación y dependencia, desde allí desigual. ¿Por qué crees que se insista en que los trabajadores tendríamos capacidad de negociación con los patrones? Aquí yo no sé si el gobierno peca de ingenuo o en realidad no me sé explicar cómo personas especializadas y técnicas en estas áreas están proponiendo algo que es básico del derecho del trabajo, que es pensar
la relación laboral como una relación de conflicto en donde existen asimetrías. En ese sentido, es fundamental también repensar no solo este proyecto, sino cómo pensar una reducción de jornada horaria que esté vinculada, por ejemplo, a proyectos de negociación colectiva ramal. O sea, se están poniendo las carretas delante de los bueyes, en donde finalmente se debería impulsar un proyecto de negociación colectiva ramal en donde se les otorgue poder efectivo a trabajadores y trabajadoras organizados, sindicatos, confederaciones, para poder equiparar estas asimetrías de poder y finalmente así instalar una buena reforma que establezca una reducción horaria. Acá desde Fundación Sol somos sumamente críticos en un contexto donde creemos que no es solo urgente la reducción de jornada horaria, sino que no puede quedar al arbitrio de los empleadores y la patronal, y en eso tenemos que avanzar en negociación colectiva ramal. No podemos pensar en que en esta desigualdad y esta inequidad y esta asimetría de poderes se va a solucionar finalmente por la buena voluntad de los empleadores. Eso no existe. Quienes nos dedicamos a temas de trabajo sabemos que los acuerdos o las negociaciones que se establecen entre patronal y trabajadoras finalmente son imposiciones unilaterales, y que el riesgo de este proyecto es que finalmente esos espacios de acuerdo, negociación, simplemente no existen y sean una imposición de los empleadores por sobre las jornadas de los trabajadores y trabajadoras. Sí, sorprende la euforia, para decir la euforia de los congresistas cuando se aprobó esta reforma de ley. También sorprende la euforia de la ministra del Trabajo y de la ministra Vallejos, porque efectivamente no han reparado en estos temas, que son los sustantivos. El proyecto, verdaderamente el proyecto inicial que presentó Camila Vallejos con Carol Cariola cuando eran diputadas, efectivamente tenía muchos aciertos, muchos avances, pero se desnaturalizó con el correr del tiempo, al punto que este año la derecha, a comienzo de año, estaba totalmente en contra y hoy día está a favor. Lo que deben preguntarse los auditores de Radio Universidad de Chile es por qué la derecha, en un concepto tan complejo como hoy, accede a aprobar una ley. Es la vieja discusión, por lo que es bueno para la derecha siempre va a ser malo para los trabajadores. Pero no quiero caer en el panfleto, sino ir a una cuestión sustantiva. La gradualidad, tú hablaste con mucha razón y mucha, yo diría, sustentación, que es urgente bajar la jornada laboral. Pero sin embargo aquí hay una gradualidad de 5 años. Entonces, ¿qué te refieres a eso, por favor? Y lo segundo, hay una cantidad muy grande de trabajadores, casi especulando podría ser más de un quinto, incluso algunos dicen un tercio podría ser, de trabajadores, particularmente del sector servicio, que están bajo el artículo 22, inciso segundo, que están liberados en la jornada laboral y que son trabajadores muy precarios. ¿Qué opinión tienes sobre esos dos puntos? Ok, primero, frente a la gradualidad, lo que nos estamos enfrentando a un proyecto que se empieza a discutir el 2017 con el proyecto de ley original, que queda paralizado principalmente en los años de Piñera. Esa discusión se vuelve a reactivar ahora, con una gradualidad que, si eventualmente se implementa y se promulga y se firma para el 1 de mayo, que es la intención eufórica de la ministra del Trabajo, tiene una gradualidad de 5 años. O sea, estamos hablando de casi 11 años de discusiones, de ajustes, de modelamientos que ha tenido también el empresariado para poder acomodarse a esta nueva disposición de jornada de trabajo. Ahora, lo que hemos visto, por ejemplo, en el proceso de reducción de jornadas de 45 a 48 horas, es que esto fomentó flexibilidad laboral. Este proyecto también está fomentando flexibilidad laboral, pero en una relación que es la que plantea también Luis, en un contexto donde muchos de los trabajadores y trabajadoras también pasan al artículo 22 o se les cambia la relación contractual que tienen en ese momento con la empresa. Aquí también tenemos que hacer historia respecto a qué ha pasado con las reducciones horarias anteriormente y las formas en las que actúa el empresariado tiene que ver principalmente con algunos cambios en relaciones contractuales o pasar a algunos trabajadores y trabajadoras al artículo 22. A pesar de que el proyecto de ley contempla algunas disposiciones que limitan el Código 22, hay también algunas otras disposiciones que
finalmente entorpecen algunas cuestiones que van a estar en la palestra, ¿no? O sea, cómo vamos a establecer quiénes finalmente realmente necesitan código 22 y quiénes no. Ahí la inspección del trabajo va a jugar un rol fundamental en decidir quién puede estar bajo este artículo o quién no. Pero hoy día finalmente lo que hace, y materialmente, es el artículo 22 no tener jornada horaria para un montón de trabajadores y trabajadoras, especialmente quienes cumplen labores que a pesar de que son de relación y dependencia y que cumplen en lo formal un cierto horario de trabajo, tienen que estar disponibles 24/7 para los requerimientos de sus empleadores. Esto se ha profundizado mucho más en el contexto de pandemia, especialmente en contextos de teletrabajo y en donde la gran herramienta de trabajo ha sido el celular para muchos trabajadores y trabajadoras. Entonces, acá, a pesar que hay disposiciones que un poco detienen la contratación a partir del artículo 22, hay otras cuestiones que también la entorpecen y que nos confunden en torno a, bueno, qué va a estar establecido como código 22, qué no, y cómo esto puede ser como una triquiñuela también para el propio empresariado para finalmente cambiar la relación contractual de la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, estamos con Andrea Sato, socióloga, investigadora de la Fundación Sol, conversando justamente respecto de los impactos que va a tener este famoso proyecto de 40 horas. Pero también aprovecho de explicarle a quienes nos estaban escuchando el artículo 22, que se refirió largamente Andrea. El artículo 22, inciso segundo, del Código del Trabajo señala lo siguiente: que harán excluido de la limitación de jornada de trabajo los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultad de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, los contratados de acuerdo a normas flexibles. Es decir, la gran mayoría de trabajadores que se les imputa la condición de ejecutiva en circunstancias que son trabajadores muy precarios. Efectivamente. No, yo te quería llevar a otro lado. Bueno, el gobierno, pese a todas estas cosas en contra de las mayorías, se encuentra empecinado hoy día en sacar este proyecto. Es como su caballito de batalla. ¿Qué deberían hacer entonces los diputados, los senadores, los parlamentarios que sean más consecuentes con la clase trabajadora, obrera, que a muchos no les gusta, ¿verdad? Que estén ahora por defender los derechos de los trabajadores? Si este es un sueño no de ahora, sino de mucho tiempo, de 8 horas para la familia, 8 horas para descansar y 8 horas para trabajar. Pero ahora viene con tanta sobrecarga que debiesen hacer si de verdad son consecuentes y no le obedecen a las indicaciones de sus coaliciones o partidos. Bueno, estamos en el último trámite, sin lugar a dudas, en lo concreto es difícil que se pueda revertir, no sin indicaciones que puedan venir de una izquierda más progresista que busque frenar estas otras indicaciones que hizo la derecha. En eso hay que ser también bastante, observar muy críticamente este proceso. Estas indicaciones se hacen las indicaciones de la derecha se hacen el 25 de enero, 3 días antes de que se salga el feriado legislativo en la Cámara, para entrar en marzo a discutir directamente esas indicaciones y que fueran aprobadas en las distintas comisiones, ¿no? Entonces tampoco hubo espacio para un debate social hasta el 25 de enero del año pasado, del 2022. Estas indicaciones de la derecha no estaban en el proyecto. Febrero fueron vacaciones legislativas, vacaciones para una parte de la población que puede salir de vacaciones, y luego se entra en marzo, o sea, estamos hablando hoy día, estamos a finales de marzo, y esto se aprobó en un 2x3, donde también vemos que hay una gran transversalidad, un año, no sé cuál fue la última votación que se respalda de manera unánime por las cámaras, pero claro, claramente el gobierno aquí quiere hacer un punto político, no solo de la unidad, sino que de la transversalidad. Pero ¿a qué costo? La pregunta es ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo de esta transversalidad? ¿Cuál es el costo de salir todos de la mano el 1 de mayo diciendo estamos avanzando para el bienestar de los trabajadores y trabajadoras a costa de la flexibilidad de los trabajadores y trabajadoras? Y hay varios flancos abiertos que entran a debatir con la vulnerabilidad también de una clase trabajadora que hoy día sabemos que está fragmentada, que hoy día sabemos que no tiene poder de negociación y que tampoco tiene las herramientas de la libertad sindical para hacer frente a la patronal. Entonces,
Claro, a nivel institucional, a nivel de debates de cámara o hasta con indicaciones presidenciales, esto se puede detener, pero si sigue siendo, si el gobierno también y parte de la centroizquierda y el centro y parte de la derecha también está celebrando este proyecto, es muy difícil también que alguien ponga allí un punto polémico para revisar nuevamente este proyecto, pero es interesante cómo hasta el 24 de enero estas indicaciones no estaban aprobadas, luego vacaciones y luego entran con todo en marzo y Sí, en 2 semanas tenemos esto completamente aprobado. mira, es tan grave lo que está ocurriendo y creo que es muy importante la reflexión que haces tú, Andrea, porque hoy día se supo, por ejemplo, de la comisión experta, la subcomisión de derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, que entregó su primera propuesta de articulado. Para quienes nos escuchan y aquellos que todavía tienen ilusiones que el proceso, comillas, constituyente es un proceso en el cual se pueden hacer cosas. Vergonzosa reacción del derecho de huelga, Ujú. que pretenden admitirlo solo en la negociación colectiva. Es decir, este proyecto de nueva constitución política no solamente va a maquillar y a mejorar la actual constitución pinochetista de Guzmán, sino que va a consolidar los derechos que han sido conculcados. Y cuando tú te refieres a este tema, efectivamente dice relación con el plan laboral del año 79 que está plenamente vigente y que lamentablemente se pretende hoy día convertir en un punto político para mejorar la imagen de un gobierno a costa de hacer pagar este costo gigantesco a los y las trabajadoras, y eso es gravísimo. Estamos llegando al fin de este programa. Nos quedaron muchas preguntas, Sí, Andrea, muchas. como siempre, muy clarita. Muchas gracias por tu amabilidad y por tu atención a Sí. Debate Social. Muchas gracias, Andrea. Un gusto haberte escuchado. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a la misma hora en Debate Social.